Hay un montón de tropas en Clash of Clans que probablemente no funcionan como vos crees. La Valkyria no gira al azar. Las sanadoras pueden ignorar tropas heridas. Aunque lleves años jugando Clash of Clans, hay un montón de mecánicas ocultas en el juego que nunca se te explican. Y entenderlas puede hacer que ataques muchísimo mejor. Así que hoy vamos a descubrir las 8 mecánicas más ocultas de las tropas en Clash of Clans. Y estoy seguro que más de una te va a sorprender. ¿Por qué la Valkyria gira en lugares tan raros? Seguro alguna vez te pasó. Soltás una Valkyria esperando que ataque un edificio y de repente se mueve a otro lugar completamente distinto. La mayoría piensa que simplemente tiene una IA un poco rara, pero en realidad está haciendo exactamente lo que fue programada para hacer. La Valkyria intenta posicionarse para que el giro de su hacha golpee la mayor cantidad de edificios posibles con un solo ataque. Pero ojo, tampoco va a ignorar un edificio que ya tiene al alcance solo para buscar una mejor posición. Es una mecánica que el juego nunca explica, pero una vez que la conoces, entendés por qué muchas veces no ataca el edificio que vos estabas buscando. Pero si esa mecánica ya te sorprendió, espera a ver las siguientes. ¿Qué tan fuerte es realmente la Headhunter? Seguramente sabías que la cazadora de héroes ralentiza a los héroes enemigos. De hecho, el propio juego lo dice en su descripción. Pero lo que muy poca gente sabe es qué tan potente es realmente ese efecto. Al nivel máximo, cada ataque reduce un 46% a la velocidad del movimiento, es decir, casi a la mitad. Y un impresionante 68% la velocidad de ataque del héroe enemigo. Ahora entendés por qué cuando la cazadora empieza a atacar a un rey bárbaro o a una reina arquera parecen prácticamente inútiles. No es tu imaginación, realmente quedan debilitados por ese efecto. Por eso, llevar siempre 2 o 3 Headhunter en tu ejército suele ser una excelente idea. E incluso también podés usarlas en defensa, donde son realmente muy fuertes. Pero si pensabas que esa era una mecánica poco conocida, espera ver la siguiente, porque unas pequeñas criaturas tienen una inteligencia completamente distinta al resto. Y lo que las hace tan especiales, también las hace súper fuertes. ¿Cómo funcionan realmente los Yeti-Mites? Seguro ya sabías que los Yeti-Mites priorizan las defensas, o sea, atacan a estas antes que a otros edificios. Pero lo que muy poca gente sabe es cómo aparecen realmente. Hace un tiempo, los Yeti-Mites salían apenas el Yeti recibía el primer golpe. Sin embargo, eso cambió. Actualmente, el Yeti libera un Yeti-Mite cada vez que recibe 600 puntos de daño, por lo que ya no aparecen todos inmediatamente al comenzar el ataque. En un Yeti al nivel máximo pueden spawnear 14 Yeti-Mites, pero hay un detalle todavía más importante. Cuando llegan a una defensa, hacen 4 veces más daño que contra un edificio normal. Por eso son tan fuertes cuando los combinás con hechizos de clonación y rabian el núcleo de la aldea rival. En cambio, contra almacenes o recolectores, su daño se reduce considerablemente. Así que la próxima vez que uses un Yeti, ya sabes que esos Yeti-Mites no aparecen al azar y que son súper fuertes cuando encuentran una defensa enemiga. Pero si pensabas que esa mecánica era curiosa, la siguiente puede hacer que replantees por completo cómo acompañas a tus tropas más resistentes del ejército. ¿El aura del Gran Centinela se suma con el aura del Centinela Aprendiz? Muchísima gente cree que si llevas el Gran Centinela y un Centinela Aprendiz, sus auras se suman para dar todavía más vida a las tropas. Pero en realidad eso no funciona así. Las dos auras nunca se acumulan. El juego compara ambas y aplica únicamente la que más vida le otorgue a cada tropa. Y acá viene el dato más interesante. Como el Gran Centinela da una cantidad fija de puntos de vida y el Centinela Aprendiz otorga un porcentaje de vida extra, las tropas con mucha vida terminan beneficiándose más del Centinela Aprendiz que del Centinela Guardián. De hecho, con ambos al nivel máximo, cualquier tropa con más de 4620 puntos de vida recibe una bonificación mayor gracias al Centinela Aprendiz que al Gran Centinela. Así que, aunque ambos parezcan cumplir la misma función, el juego siempre elige automáticamente la mejor aura para cada tropa y nunca suma las dos. Pero si pensabas que las tropas siempre toman el camino más corto, espera ver lo que hace el rompemuros, porque su forma de elegir un muro es mucho más inteligente de lo que parece. ¿Cómo elige el rompemuros? ¿Qué muro romper? Mucha gente cree que el rompemuros simplemente va hacia el muro más cercano, pero en realidad eso no es cierto. Lo primero que hace el rompemuros es buscar edificios cercanos, ordenándolos desde el más próximo hasta el más lejano. Después analiza cada uno de ellos y se hace una pregunta muy simple. ¿Necesito romper un muro para llegar hasta ese edificio? Si la respuesta es sí, entonces rompe ese muro. Pero si la respuesta es no, simplemente analiza el siguiente edificio hasta encontrar uno que sí requiera abrir una muralla. Eso explica por qué muchas veces parece ignorar un muro que tiene al lado, pero en realidad ese muro no le sirve para llegar a ningún edificio, así que busca
otro que sí le abre un camino útil. Pero hay un detalle todavía más curioso. Toda esa búsqueda tiene un límite de 25 casillas alrededor del rompemuros. Si no encuentra ningún edificio dentro de ese rango que necesite romper un muro para alcanzarlo, entonces sí, simplemente atacará al muro más cercano. Por eso, en ataques donde buscas abrir el núcleo de la aldea, muchas veces conviene desplegar el rompemuros unos cuantas casillas más adelante. Aunque parezca un detalle menor, puede cambiar por completo el muro que decide romper. El rompemuros nunca busca un muro, busca un edificio. El muro es simplemente un obstáculo. Pero si su mecánica no te gusta, siempre podés optar por el super rompemuros. Y es que, ¿qué pasa si esta super tropa no llega a la muralla? Seguro alguna vez te pasó. Tiraste un super rompemuros y una defensa lo eliminó antes de que pudiera explotar contra el muro. Lo lógico sería pensar que desperdiciaste la tropa, pero en realidad no siempre es así. A diferencia del rompemuros normal, el super rompemuros siempre explota al morir, aunque no haya llegado a tocar esa muralla. Y si esa explosión alcanza el muro, también le aplica el daño multiplicado, exactamente igual que si hubiese llegado hasta ella. Esto significa que en muchas ocasiones un super rompemuros puede abrir un compartimento incluso después de haber sido eliminado por la defensa. Pero hablando de inteligencia, ¿cómo decide el dragón eléctrico hacia dónde rebota su rayo? Estoy seguro que alguna vez viste que el rayo del dragón eléctrico tomó un camino completamente distinto al que esperabas, pero no rebota al azar. Después de impactar el primer edificio, cada rebote vuelve a calcular cuál es el edificio más cercano que todavía no haya sido alcanzado por un rayo. Y hay un detalle que casi nadie conoce. Si dos edificios están exactamente a la misma distancia, el juego no elige uno al azar, prioriza al que tenga más puntos de vida. Por eso, muchas veces vas a ver que el rayo prefiere saltar hacia un almacén que hacia una mina o un recolector, aunque ambos estén a igual casillas de distancia. Esa es justamente una de las razones por las que los buenos diseños separan tanto los edificios, no solo para evitar el primer impacto, sino para romper la cadena de rebotes del dragón eléctrico. Y llegamos a la última mecánica, probablemente una de las más desconocidas de todas porque involucra a una tropa que es súper utilizada en Clash of Clans y que el juego nunca explica exactamente cómo funciona. Pero espera, porque lo que no tiene explicación es cómo todavía no sos parte de la comunidad Tadeo Koch, como Jere o como Juanber. Es tan simple como unirte a veterano, miembro o líder y gozar de todos estos beneficios para vos solito. Ahora sí, ¿por qué las sanadoras dejan de curar a algunas tropas? Seguramente alguna vez viste que una sanadora dejó de curar a una tropa que estaba perdiendo vida y pensaste simplemente que había cambiado de objetivo, pero en realidad existe una mecánica oculta llamada peso de curación. Cada tropa tiene un valor asignado interno y las sanadoras no pueden fijar como objetivo a una única tropa cuyo peso sea igual o inferior a 2. Por eso nunca van a curar a un único bárbaro o a una única arquera, ni tampoco a un único golem de hielo. Sí, aunque el golem de hielo ocupe 15 espacios en vivienda, su peso de curación es de solo 1, exactamente igual que un bárbaro o una arquera. Supercell hizo esto intencionalmente para evitar que las curanderas lo prioricen, justamente porque la ventaja del golem está en su congelación post-mortem. Sin embargo, hay una excepción muy curiosa. Si las sanadoras ya estaban curando a 2 golem de hielo y uno de ellos muere, seguirán curando al otro, pero si desplegas un único golem de hielo desde el principio, simplemente lo ignorarán. Así que la próxima vez que una sanadora parezca equivocarse, acordate de que quizás no es un error, sino que está siguiendo una mecánica interna que Clash of Clans nunca explica.